Gracias, Jaime. Estamos el día de hoy congregados para hacer una revisión de un tema que nos apasionaba particularmente a los autores que ven ahí en cartelera: Margarita Roa Rojas, Edison Henao Carvajal e Isabel Llanos Chaparro. Construimos esta presentación para este público específico que es el que asiste a los cursos de conversaciones sobre arquitectura moderna y contemporánea, y les ruego disculpen a Margarita. El día de hoy no nos acompaña porque está en este momento en un vuelo, creo que transatlántico, además viene creo que de Europa en este momento, y pues no había manera posible de que se pudiera conectar. Entonces haremos la presentación Isabel Llanos y su servidor, para tratar de hacer alguna tarea casi imposible: motivarlos a considerar nuestra modernidad arquitectónica entre los acervos intelectuales que debe contemplar cualquier arquitecto que se precie de tener cierta cultura sobre nuestra disciplina, toda vez que la arquitectura moderna en Colombia marcó evidentemente, y según lo hemos podido entender los que estudiamos el tema, un capítulo muy importante en el panorama mundial. Decir que la modernidad tiene una realización plena en nuestro continente, yo creo que no sobra, pero también decir que Colombia, entre todos los países que tuvieron extraordinarias manifestaciones modernas, es capítulo fundamental, como México, como Brasil. Yo diría que al nivel de estos países se podría uno, y es lo que queremos mostrarles hoy, se podría uno colocar en cuanto a cantidad y calidad. Aquí hemos rastreado cerca de 100 firmas de arquitectura. Aquí traemos una lista gigante para que la tengan en cuenta, de arquitectos del siglo pasado que de una u otra manera practicaron con principios esenciales de la modernidad, y en ese sentido entonces valdría la pena comenzar la charla explicando un poco a qué nos referimos con modernidad arquitectónica. Nosotros tenemos como punto de partida una diferencia sustancial como grupo de investigación, como grupos de investigación, con los grupos que han hecho la historia de la arquitectura en el país, y es que nosotros, más que mirarlo desde la perspectiva histórica, lo hacemos mediante una revisión, como dice ahí, crítica de obras y proyectos. Para nosotros, la historia de la arquitectura moderna de Colombia está en el proyecto moderno, y aun cuando estamos siempre muy atentos a todo el contexto que rodeó la obra o el proyecto, porque las dos valen para nosotros. Si no se ejecutó el proyecto, si se quedó en planos, igual para nosotros es muy significativo como lección trascendental de esta época. Pero esa diferencia yo creo que nos viene bien dejarla desde el principio en este escenario, porque entonces, a fin de cuentas, dejamos claro que nosotros estamos más atentos a la lección teórica que a la histórica. O sea, nosotros tratamos de encontrar ese ascendente universal que tiene la solución particular, o sea, esa condición que la hace un referente casi que atemporal de arquitectura contemporánea. O sea, la postura es, desde nuestra perspectiva, una primera hipótesis que ustedes tienen que considerar, y es que no tenemos callos en la lengua para decir que nuestra modernidad está llena de lecciones que hay que aprender para hacer la arquitectura de hoy. Lo repito porque me parece que, como siempre, hay la mitad del auditorio pensando en otras cosas, pero si me quieren prestar atención, lo repito: la arquitectura moderna de Colombia,
supongo que la otra que nosotros no estudiamos, pero que también estamos muy atentos a lo que se produzca en el resto del mundo y sobre todo en Latinoamérica, contiene una cantidad inmensa de lecciones de arquitectura para lo que podamos hacer hoy en el franco y crítico estado en que se encuentra la arquitectura nacional y que, aun cuando se intenta velar por muchas entidades, dicha condición es absolutamente, por decirlo menos, frustrante ver cómo categóricamente se ha desvirtuado lo más esencial y lo que hemos respetado durante 5.000 años en un momento histórico que seguramente va a ser la vergüenza mirándolo dentro de unos siglos, unos milenios, este periodo. Pero bueno, me tacharán a mí de pesimista, pero me puedo sentar algún día a mostrarles no tanto mis argumentos, sino las obras que describen ese postulado sobre la contemporaneidad. Claro, la queja no sirve para nada, y menos en este momento. Yo creo que lo que sirve es mostrar realmente lo que hay, y para eso entonces entremos en materia. La diferencia, entonces, para nosotros, que hay que aclarar inicialmente, se refiere a denominaciones que han calado hondamente en la manera de describir lo que pasó en ese periodo de mitad del siglo XX en el país y en el resto del mundo, y que se ha dado en llamar en algún momento, y sobre todo en la parte más vanguardista, en el momento más vanguardista del siglo, en la década de los 20, 30, estilo internacional. Luego, con una absoluta mala leche, racionalismo, obviamente desde la perspectiva menos informada. Todavía hay gentes hoy que lo llaman así, algunos con menos saña lo llamaron modernismo, un error craso porque pues, se refiere a otra cosa, y nosotros insistimos hasta la saciedad que la denominación real es modernidad, dadas unas razones que también daremos. Entonces, empecemos. El estilo internacional es una acepción que caló muy rápido, porque cuando Philip Johnson, muy joven, y Hitchcock, no tanto, pero más o menos, reciben el encargo del Museo de Arte Moderno del Museo de Arte Moderno de Nueva York, de montar una exposición sobre las manifestaciones de arquitectura que estaban surgiendo en todo el mundo a partir de estos principios modernos. Ellos visitan pues varios arquitectos, piden sus fotografías de sus obras, o ellos mismos van a hacerle un registro, y logran montar con arquitectos de muy buena talla, aún todos bastante jóvenes, incluidos Le Corbusier, el mismo Van der Rohe, incluso el Wright, el Gropius, el Neutra. Logran montar una exposición bastante, digamos, de bastante fama histórica hoy día, aun cuando, si uno la ve, ahora les muestro fotos, era bastante precaria, diría yo. O sea, dado el bombo que ha adquirido esto en los años y el estatus que supone se tuvo en esta primera congregación de productos modernos, resulta bastante desilusionante ver las fotos de la exposición, me parece pues a mí. No le destinaron pues los mejores salones, digo yo, en el MoMA, pero sin duda esto hizo que la modernidad se tildara de estilo, porque recuerden que algunos teóricos de antes, Rolfing y demás, venían estructurando una idea de los momentos históricos de las diferentes, llamémoslo evoluciones. No sé si la arquitectura ya realmente tenga esa consideración evolutiva, pero llamémoslo así por ahora, de los diferentes periodos en los que se ha manifestado la arquitectura de muchas maneras, y con esa misma acepción le dieron en llamar esto estilo, además internacional. Eso fue pues absolutamente catastrófico a tiempos de hoy, porque
con todas los discursos regionalistas, pues cae muy mal que algo sea internacional. Entonces, precisamente se usa muy mal, o muy bien, diría yo, de parte de los discursos más sesgados para llamar a la arquitectura internacional una arquitectura foránea sin conexión con el lugar. De hecho, ese es el postulado que usan, por ejemplo, Silvia Arango y gentes que todavía escriben y que han sido muy importantes en nuestra historiografía local para criticar la modernidad y darle el estatus de un movimiento que nunca superó su condición de referente internacional y por eso imposible de apropiar en realidad a los diferentes lugares. Claro, la hipótesis es simple, la arquitectura moderna aterriza como un ovni, como un objeto extraño en donde llega y esa manifestación de modernidad que se ve de alguna manera transversalizada en ese momento en todo el mundo, solo fue una moda que por fortuna pasó muy rápido y que se le agradece a los Salmonas, a los Mono Martínez y a los demás salvadores del mundo habernos quitado habernos descontaminado de la tragedia de haber tenido que construir edificios tan parecidos en todas partes al mismo tiempo. Obviamente esa mirada nosotros la queremos contrastar porque nuestra hipótesis es distinta, aun cuando había unas referencias inevitables, dado que se estaban usando los mismos materiales, dado que estábamos entrando como mundo en una fase de industrialización muy poderosa en la que ya el maestro artesano que hacía una escayolite, que pegaba una cosita aquí distintica a la del ladito, ya no había manera, porque no se podía hacer un edificio cada 10 años, sino que había que hacer 10 edificios en un año. Eso fue lo que pasó, por eso la modernidad tuvo un éxito tan tremendo aquí en Latinoamérica, porque es que aquí no había nada, que había que construir casi de ceros toda la institucionalidad, aeropuertos, hospitales. Entonces no podíamos poner los mismos maestros de obra que se demoraban 3 meses tallando una escayola para un arabesco de cualquier edificio de repostería de la época, un republicano verbigracia, a que nos hiciera todos los hospitales y todos los aeropuertos y todos los puertos y todas las escuelas que necesitábamos en ese momento en el mundo, en el país, por ejemplo. El país que estaba naciendo para la modernidad tuvo que industrializar su producción, tuvo que generar sistemas que permitieran ser replicables en muy corto tiempo y los hicimos. Ahorita muestro uno que fue un éxito de clase mundial respecto a lo que implicó entrar sistemáticamente en este universo y no quedarnos en el romanticismo pues de poner pues detallitos en cada punta porque no había manera. No había manera. Bueno. Entonces, el estilo internacional tiene esa connotación y, por supuesto, la esperanza que tienen todos los estilizadores es que el estilo se acabe para inventarse otro o para ponerse a la moda como crítico esperando que salga otro. De hecho, una época funesta después de la modernidad y es que todos los críticos empezaron a trabajar como locos a ver cómo se inventaban un estilito. Entonces el posmodernismo historicista, luego salió el deconstructivismo, eso duró como 5 años, como nadie sabía hacerlo y todo quedaba desbaratado. Y luego cuando lo iban a construir peor, y luego cuando lo iban a implementar, ya el desbarate era real, o sea, los edificios se caían literalmente, pues entonces dijeron, no, este estilo mejor dejémoslo quietecito y busquemos otras cosas, de high-tech, y luego surgió el brutalismo y el minimalismo y todas esas tonterías que no hacían sino darle el crítico alimento para él felizmente renovarse en cada 5 años, cada 2 años, cada 3 años. Eso como que finalizó por fortuna. Ahora estamos en un limbo fantástico porque no hay nadie que hable de nada, de ningún estilo. Sí, yo tengo uno para presentarle a los posmodernos. Lo llamo el toy building style. O sea, los edificios, mientras más parezcan un juguete, mejor, más gustan en el mundo hoy. Juguetes Hasbro, ¿cómo se llama la empresa que hace juguetes? Que uno tira una bolita y se va por el edificio así cayendo hasta que llega al final. Esa es la nueva moda de la arquitectura. Permítanme, yo me salgo un poquito del contexto de la expresión, pero ¿para qué me dieron la palabra? Bueno, entonces estamos en que esto de los estilos no está bien. Esto es un juego maniqueo que a la revista les permite también vender y vender y los arquitectos desesperados a ver cómo hacen un recambio. De hecho, el propio Philip Johnson era el maestro de eso.
Entonces un día estaba con Misi, al otro día iba y se colegía se asociaba con los posmodernos para volver a hacer renacer la repostería posmoderna de la Escayola, que fue muy exitosa en su tiempo. Ustedes no se imaginan lo trágico que eso fue para los momentos en que tocó a nosotros como estudiantes sufrir, profesores que nos exigían edificios rosados con escayolas de yeso en todas partes, porque eso era lo que había que hacer, y quemar los libros y las fotos de Misi y del Corbusier. En serio, faltó la quematón de esto para que renaciera la idea de una arquitectura local a partir de esos postulados tan baratos, tan baratos. Aquí está la exposición. Miren que es una exposición muy desordenada, muy lánguida, muy mal puesta. Claro, estos chicos estaban recogiendo todas estas experiencias y se les agradece el enorme esfuerzo que hicieron al reconstruir una visión del mundo y la plantearon como un estilo, pero yo no sé qué tiene que ver, te lo juro, el edificio de la Bauhaus ahí está en la foto, con la Bildhauer. O sea, para mí son dos, pues es un gran momento, pero son dos maneras de ver la arquitectura tan diferentes que luego ya, por supuesto, grandes autores nos han dirimido para nuestra tranquilidad, porque eso de empaquetar todo en estilos, porque pasó al mismo tiempo, me parece que es una falsedad a puño que caemos muy fácil en ella. Claro, es muy fácil caer. Ahí están las fotos, ¿no? De estas exposiciones que se montaron con estas obras en el momento en que... Ahí está la casa, la foto es la casa Hollyhock, ¿no? Y ahí está la miniatura, creo. Y esa creo que es la casa del hijo de Wright. O sea, juntaron lo que producía Wright con su hijo John Wright, la Hollyhock que estaba hecho con sistemas mesoamericanos, con la Bildhauer que estaba pensada en unos términos muy diferentes. Ustedes ya escucharon algo del Corbusier cuando hablan aquí los expertos sobre la promenada y demás. Bueno, aquí hay una foto que muestra eso. Mira cómo luego el mismo Philip Johnson es el alentador fundamental del deconstructivismo, ¿no es cierto? Movimiento plástico espectacular que por supuesto pudo tener unas pocas presentaciones en países muy particulares y que luego tuvimos que salir corriendo de eso porque obviamente es inviable en el mundo del sentido, ¿no? Bueno, viene la otra gran denominación que se le ha indicado a la modernidad arquitectónica y es racionalismo, arquitectura racionalista. Miren, eso es otra cosa distinta. Eso nace eso sucedió, pero tiene uno que irse para Rusia, por ejemplo. Tiene uno que irse para los países de la cortina de hierro, donde el autoritarismo hizo prosperar ese racionalismo. O sea, es una arquitectura de estalinista, diría yo, en la que esa repetición infame de bloques hechos con principios de economía a partir de la estandarización, que para gobiernos autoritarios como esos, pues vienen muy bien porque acomodan a todo el mundo en casas subsidiadas, en apartamentos subsidiados y en masas inermes y serviles, miren las fotos que estoy mostrando. O sea, eso nace en un momento en que los Tony Garnier, los Mutesius, los digamos, protomodernos, los Auguste Perret, los hermanos Perret, estaban concibiendo a partir de esta estandarización y racionalización de los elementos formales de la arquitectura unas ciertas ventajas respecto a la producción de la misma. Pero decir que eso es la modernidad es otro argumento muy barato que los críticos de los 70s y 80s usaron para decir que eso era la modernidad y lo peor es que todos se lo creyeron. La modernidad no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. Si hubo una disputa bella en el momento en que nacen las vanguardias artísticas, es cuando los arquitectos de verdad modernos se enfrentan a los racionalistas y les dicen, no, gracias. Eso de la repetición y de la estandarización, quédese con eso si quiere. Vaya a hacerle edificios a los regímenes autoritarios, pero no venga a traerme eso aquí como el principio fundamental de la modernidad. La modernidad y usa la industrialización, pero la usa artísticamente, no como una producción en masa de edificios horrorosos, porque eso es lo que muestran ahí. Claro, y cuando tumban un edificio racionalista, salen los críticos contemporáneos, ¿no? Los de ahora no, porque ahora no hay ni críticos, pues, por fortuna, menos mal. Pero salían en ese momento a gritar
abajo la modernidad, por fin la están tumbando. Eso no era modernidad, eso eran expresiones muy, muy malas de un racionalismo, además que yo no creo que haya pensado que iba a ser ese su producto final, o sea, esto que están viendo ahí, miren esa foto, porque no tengo que decir mucho. O sea, unos grandes bloques infames, sin confortabilidad. O sea, cuando uno muestra los edificios del Corbusier aquí, cuando muestra los Jardins suspendí en el 20º piso, por allá de una idea de ciudad jardín montada en un rascacielos, ¿se les parece a esto? Cuando yo muestro la arquitectura de Mies, cuando muestro la de Wright, ¿se les parece a esto? No, pero nada que ver. Entonces no nos vengan a engañar, a decirnos que la racionalidad, que el racionalismo, que además pertenece a lo objetivo y no a lo subjetivo, y ya explico eso mejor, es la verdadera modernidad. Ahí hay una mentira. Y yo quiero, con toda y a mi estilo, ahora, si no les gusta mi estilo, yo les ofrezco disculpas, porque no tengo más. Lo hago un poquito desesperado, porque también estoy muy cansado de decir esto muchas veces ante la reiteración. Aquí han venido unos señores a hablar de esto y a mostrarnos esto en estos mismos seminarios. Y estos seminarios son muy chéveres por eso, porque ustedes pueden dirimir entre una y otra postura, a decirnos que esto es modernidad. Profesores de la misma Universidad Nacional todavía se lo creen. Bueno, nada que hacer, pues para eso está la academia, para que se den estas discusiones, pero permítanme también poner, por lo menos desde nuestra perspectiva, los puntos sobre las IES. Bueno, sigamos. Modernismo, tampoco se llama modernismo. El modernismo sí fue un estilo consistente, poderoso, poderosísimo, que nace en una filosofía que tiene raíces. Si lo quieren buscar en Hegel, búsquenla en Hegel. Si la quieren buscar en el filósofo más confuso del mundo, búsquenla en ese filósofo. Heidegger le llama, Heidegger. Búsquenla en ese señor a ver si le entiende. Yo no sé por qué la gente habla tanto de señor y en muchos ámbitos ese señor está completamente desvirtuado, porque es que era un confundidor profesional, usando palabras rarísimas. Venga, no, un momento. Pero bueno, búsquenlo ahí. Y la raíz de la infulum y el sentimentalismo emotivo que vincula ese sentimiento profundo de lo emotivo con la obra, que por ejemplo todos los que hacen regionalismo acuden a él desesperados porque dicen que la obra te tiene que hacer llorar. No, un edificio no te tiene que hacer llorar. De hecho, que eso es lo peor que te puede pasar, porque te anula toda la intelectualidad. Cuando uno llega a un edificio y pone a llorar de emoción, deja de racionar y se vuelve una novela, una telenovela. No, venga, no, yo no lo quiero usted llorando y motivado ahí como si estuviera pues en el estertor. No, lo quiero intelectual, lo quiero pensando en cómo solucionó los grandes problemas de la forma, que no son solo funcionales, que también son poéticos. Y no lo quiero desbaratado ahí en llanto ante la emoción de este edificio, por favor. Pero bueno, eso ya es un contraste poderoso. Esto planteó un contraste muy poderoso y esto generó una línea que siguió en la modernidad con mucha fuerza, que es ese expresionismo que los alemanes supieron entender desde una perspectiva eminentemente plástica, pero que nace con la empatía hacia la línea curva, hacia el naturalismo y hacia esa vertiente prerrafaelita tanto de los ingleses, llamados así por ellos mismos, el mundo de los Pugin y los Ruskin y demás, pero para nosotros, digamos, más cercanos a este ámbito occidental, pues también tiene en el secesionismo vienés, en el Jugendstil alemán, en Guimard, en Horta, en todos estos arquitectos de esta época, una expresión muy poderosa que cuando tú la revisas y la visitas, sientes realmente unas potencias de esta postura que te hacen repensar muchas cosas de la otra manera de ver la modernidad desde la abstracción pura y dura. Pero digamos que esto tiene su nombre, es modernismo. En Barcelona se llamaba modernismo y se sigue llamando modernismo. Ese es el Gaudí. El Puig Cadafel, que aquí está Víctor para que me diga si lo dije bien o no el nombre, pero no importa. El gran tema ahí es que es eso que nosotros vemos como un expresionismo basado en la profunda emotividad convertida en arquitectura, lo que llamaron Einfühlung, bien llamado los alemanes. Eso no tiene una traducción real en español, pues la tendríamos que aceptar como una manera de ver una modernidad posible en esa línea que le gusta tanto también a los fenomenólogos de ahora. Ahora
los fenomenólogos mandan en el discurso de la arquitectura, ¿no? Los fenomenólogos son los modernos comprendidos por toda la élite social, son los fenomenólogos, no los abstractos. Nosotros que somos los abstractos estamos arrinconaditos y pedimos perdón para existir. Pero bueno, insisto en que aun cuando esta línea es tan fuerte, tiene un corpus intelectual que vale la pena revisar. Y luego lo que sí llamamos arquitectura moderna. Primero que todo, la modernidad no tiene tiempo. La modernidad es un estado de la conciencia. Cada vez que me invitan a esta charla, yo digo lo mismo y yo no sé si me entienden o no. Es un despertar de la conciencia en la que lo lógico queda completamente subsumido ante la intuición. Una intuición que es un tipo de inteligencia minusvalorada desde el colegio. Si hay algún lugar en el que la intuición queda completamente destruida, es precisamente en la formación primaria y secundaria. Si algo recuerdo yo, son esos métodos de Froebel que ponía a los niños a jugar. Ahora le dicen a los arquitectos, después de que les castran en el colegio, cualquier voluntad artística a partir de la intuición y no de la razón, que es más poderosa para nosotros los artistas, les dicen entonces que la arquitectura debe hacerse como un juego. Digo, caray, ¿y estos cómo van a volver a jugar si se les olvidó? El último juego fue en el kindergarten. Y eso es lo que está postulando Masanti con ese último libro que sacó, Vamos a jugar todos. Ojalá fuera un juego. Ojalá fuera un juego. Me encantaría. Esto no es tan divertido. La arquitectura no es divertida. El mismo Corbusier decía, esto es muy difícil. Un juego es para divertirse. Uno está, qué rico, ponga este edificio acá, ponga este taquito acá y ya, construya esto. Listo, nos quedó muy bonito el juego. ¡Ja, ja! No he visto ningún arquitecto haciendo un edificio en serio, riéndose. Los veo llorando, sufriendo, padeciendo la increíble dificultad que implica tomar 1000 decisiones para hacer, porque hay que tomar 1000, 2000, 5000. Yo alguna vez voy a hacer la lista de las decisiones que uno toma todos los días para poder sacar adelante unas rayas en un papel, en un muro construido. Me parece impresionante la cantidad de decisiones y la cantidad de gastritis y cáncer gástrico que suben los arquitectos sufriendo. Yo no los veo jugando, pero todavía hay alguien que cree que sí. Claro, luego cuando se construyen edificios como juegos, terminan desbaratados, como hemos visto muchos de los que juegan con esto. Pero no me paren bolas, son quejas de alguien que está mirando esto desde otra perspectiva, más viejo que ustedes. Sigamos con esto. La modernidad es atemporal y universal, eso es clave. Si ustedes no la ven como atemporal y universal, van a verla como estilo, que es lo que queremos contrastar hoy día. Entonces, claro, cuando alguien ve las columnas del Palacio de Knossos en Creta y no le ve las acanaladuras, dice premoderno. Para decir, hubo alguien que lo hizo mejor que tú, porque entendió que la gordura de esos órdenes, pesados y mafofos, de los órdenes preclásicos, si se le puede llamar a esos órdenes, tuvo un avance gigante, moderno, o sea, brutalmente rompedor, cuando deciden los genios del clásico en Atenas hacerle a la columna gorda unas acanaladuras para marcarle las verticales y darle una proporción hermosa a algo que antes de esas acanaladuras no era hermoso, eran fustes pesados, mastodónticos, bobalicones, puestos ahí para sostener unos arquitraves también pesadísimos y dificilísimos. Cuando nace la canaladura en la columna dórica, que es el verdadero orden griego, no después de ver el dórico, ve ese jónico, no le da ni tristeza, ve ese corintio, ni siquiera se queda un minuto viendo eso y se devuelve para el dórico. El verdadero orden clásico es el dórico. Los estilizadores son felices creando órdenes y le dicen a ese jónico disque orden. Eso es una miren, al lado del dórico eso no es nada, eso es un papelito puesto al lado. El verdadero orden es el dórico cuando nace la canaladura poderosa y lo vemos obviamente en muchos templos fantásticos, el de Zeus olímpico, el de Apolo en Delphi y lo vemos por supuesto en el gran orden clásico del Partenón en Acrópolis. Eso es moderno, eso es muy moderno. ¿Por qué? Porque alguien tomó una decisión
que tiene todo el sentido. Si esa maldita columna gorda y mafofa me está destruyendo la proporción visual del edificio, que es una cosa de puro sentido visual, porque la modernidad es esencialmente sentido visual, y alguien me le hace estas rajitas y aparece una estilización inesperada y fabulosa, además que luego se superdota, por ejemplo, con las operaciones sofisticadas de los griegos en el caso del Partenón, con el énfasis, por ejemplo, cuando uno ve ya estas sofisticaciones ópticas, estas correcciones ópticas, pues ya ahí sí cuesta mucho no emocionarse y ponerse a llorar, o sea, pararse en escorzo frente al epistodoma del Partenón y ver esa curva espectacular tallada en piedra para que se vea recta cuando hay que verla en su complexitud, la palabra es compacidad, de verdad que sí te toca el alma, pero hay que calmarse para poderlo ver con sentido crítico, o sea, sin esas emociones ahí a punto de aflorar en lágrimas. Claro, esta modernidad vista como decisiones profundas de forma, que resuelven grandes problemas de forma, no tiene tiempo y ha pasado desde siempre, desde el primer día. Cuando un genio como Imhotep decide construir no una mastaba informe, sino un elemento geométrico poderoso, estoy hablando del primer rascacielos construido en la historia, que es la pirámide de Djoser, en un escalonamiento precioso que marca la verticalidad en esa horizontalidad absoluta del desierto. Estamos encontrando una solución formal, precisa y contundente a un problema formulado desde la perspectiva que sea. Pues que a nosotros nos formulan problemas sociales, técnicos, económicos, pero la respuesta nuestra no se da en esos términos. Categóricamente hay un solo escenario en el que nosotros damos la respuesta, que es formal. Y formal, constructivo. Si es una formalidad plástica ahí, como hacen ahora, pegándole a los edificios cosas, pues eso es una tontería. Pero si lo miramos desde esa perspectiva, la modernidad ha existido siempre. Ese cambio de mentalidad que pone la modernidad, que pone la antigüedad como modernidad, es una revolución que algún día tienen que dar los que les guste esto. Porque la otra se pueden quedar viendo la antigüedad como historia, para chicanearle a la novia y decir, es que yo sé mucho de historia de la arquitectura, o ir a dar clases en una universidad a decir, yo soy un maestro de la antigüedad. Un comino. Eso lo pueden ver en un especial de YouTube o un libro cualquiera. No, ¿cuál es el sentido crítico que me hace ver esto como pura forma y soluciones? Y así, cada decisión que uno encuentra en estos escenarios antiguos, vistos desde esta perspectiva, son decisiones modernas. Que nosotros lo llamemos moderno y que moderno a todo el mundo le parezca que modernidad es lo último que se ha hecho hace 5 minutos. Eso es para la sociedad. Cuando le dicen un edificio es muy moderno, para ellos es que lo hicieron hace 5 minutos, o sea, que tienen los últimos guarachas de la moda. Pero para nosotros, modernidad, 2 puntos, es soluciones de forma con sentido, con profundo sentido. Y ojo, no sentido funcional. También estoy diciendo plástico, poético, tectónico. Todos esos escenarios son los que buscan el sentido. Claro, entonces uno ve el epidabros, o el epidauro, como le decimos acá, y el epidabros, ahí es una foto muy linda, está a mí sentado aquí, posándonos ahí en esa foto, pero uno ve la consistencia de un escenario respecto no solo a su función, sino a su formalidad, porque yo puedo hacer un teatro griego, pero que me quede así, con una realización plástica tan poderosa, en tanto se conjuntan piedra y terreno de una manera tan absolutamente tectónica, no puedo decir de otra manera, que es una solución de todos los tiempos. Y puede que nosotros intentemos hacer un teatro clásico hoy día, pero nos va a salir muy parecido, sino el mismo. Eso es. O sea, las soluciones modernas intentan ser increíblemente atemporales. Como las tijeras, a menos que se inventen otra cosa. ¿Cuántos siglos llevamos usando las mismas tijeras de cizalladura? Y puede haber un genio que le cambie el color y lo ponga más largo, más cortico, pero son las mismas malditas tijeras. ¿Se han dado cuenta? Estas son las tijeras. Y la modernidad aspira a que cada solución particular se convierta en las tijeras de todo el mundo. Es más o menos lo que quiero decir. Este teatro ha cambiado. Hay una moda que me diga que esto es un estilo. El estilo teatro Epidabros. No. ¿Cómo puedo llamar esto estilo?
Haga un teatro en una ladera y ¿cómo le queda? Igualito. Mucho peor, porque no tenemos tanta solvencia como estos. Pero bueno, por lo menos lo intentamos. O esto, ¿qué tal Apolodoro? Claro, hay que decir que lo terminó matando el dueño del edificio, pero bueno, eso es otra historia. Pero mira esta solución tan sensacional que llevamos 2000 años y uno entra a ese edificio y parece, bueno, ya los años que tengan importan un pepino. Es una realización plena de lo que imaginamos como una espacialidad contundente para la institucionalidad. En este caso, ya es una iglesia, pero eso antes era un escenario totalmente profano y nos vale lo mismo. Oeste, acabo de estar en este edificio, no se imaginan lo bello que sigue siendo. Estoy hablando, por ejemplo, de la Basílica Paladiana en Vicenza, no sé si lo conocen. Se los juro, o sea, esta solución nosotros la estamos haciendo hoy día en nuestros propios proyectos y no le pedimos permiso a nadie ni le damos explicaciones a nadie de por qué lo estamos haciendo. No importa un comino el criterio contemporáneo. Sí, ¿por qué? Porque se olvidó de esto y se olvidó que estas soluciones nos estaban regalando hace años la manera de establecer una urbanidad de los grandes cajones en el mundo. O sea, esto es un cajón en el que hay unos eventos allá arriba, pero el maestro Palladio lo establece en la urbanidad de una ciudad, a la escala de una ciudad, y el recibo de este edificio en sus plazas, en sus calles, no puede ser igual. O sea, hay muy poquitos edificios que tengan un comportamiento urbano tan poderoso como este. Hombre, esto no puede tener tiempo. Bueno, ahora terminando esa precisión, que no sé si sirvió de algo, hay que decir que Colombia, cambiando de tercio y para después de esto cederle la palabra a Isa, tuvo una tremenda modernidad que se ve aquí, miren, un mapa de 1790, un mapa de 1840, idénticos. Estamos hablando de Bogotá, ¿no? Miren el mapa. Nuestras ciudades eran ciudades infinitesimales para lo que supone el desarrollo que luego el pobre Corbusier vino y en 1950-51 dijo que Bogotá iba a tener 1 millón de habitantes en el año 2000. Que Bogotá iba a tener 1 millón de habitantes. El profeta, el urbanista más poderoso del siglo, vino a decir que Bogotá iba a tener 1 millón de habitantes en el año 2000. No había terminado la década en lo que dijo eso y ya tenía 1 millón de habitantes, la década. Y ese 1 millón de habitantes tenían que ir a vivir a casas y ir a edificios a estudiar y ir a clínicas a... ¿Se imaginan? El momento histórico. Claro, miren, cuando llega la posguerra y la modernidad, miren cómo explota el desarrollo precisamente después de las vanguardias, 1930, 38, 47. Miren estos mapas. Claro, y miren los problemas reales que se estaba planteando en la ciudad. Miren la Plaza de Mercado, un lugar infecto, antihigiénico, y luego los modernos llegan y dicen, venga, planteemos esto. Vamos a hacer de estos escenarios unos escenarios comerciales dignos. Miren las propuestas que hicieron los egresados de la Nacional, donde estaba Morocho, donde estaba García Angulo, Martínez, donde estaban luego los arquitectos que construyeron nuestras ciudades y plantean un desarrollo que hoy día tiene toda la factibilidad. Llegará algún arquitecto a cambiarle seguramente y ponerle un torcidito, poner una escalera por fuera, para decir un televisorcito a esos edificios, para decir que es contemporáneo. Pero te juro que le queda muy parecido. De hecho, hace poquito vi un plan en Bogotá y es muy parecido a este dibujo. Por eso mismo Lares. Es atemporal. Son soluciones que a menos que cambien las circunstancias, pero proverbialmente vamos a seguir planteando de esta manera. ¿Usted cree que por torcer un edificio son contemporáneos? Me río mucho. Que por torcer un edificio y ponerlo verde fosforescentes con láminas llenas de huequitos son contemporáneos. No me lo vengan a decir. Miren esto. La ciudad que recibe, la ciudad que se propone. Esta es una modernidad sobre la séptima, ahí está. Si logran identificar la foto, esta es la séptima, esta es la antigua Plaza de Bolívar, afrancesadita, con jardincitos y fuentecitas, luego el genio moderno
que fue el Mono Martínez, el Chuli Martínez, Fernando Martínez Sanabria, la despeja y crea un espacio absolutamente cívico, lleno de modernidad en el vacío mismo que implica eso es moderno. Es una solución de forma poderosísima. Y luego todos estos edificios que están aquí nos los plantean acá los modernos. Algo se construye, algo no, pero bastante bien que queda, después lo vemos. Ahora cedo la palabra para que Isa nos explique. ¿Sigo yo? Sí. ¿Hablo de las firmas también? Ah, bueno, yo hablo de todo si quieren. Sí. Colombia tuvo, como les dije, una pléyade de firmas increíbles. Muchos de esos estudiaron en Europa, otros estudiaron en América, sobre todo en ese periodo en el que todos los hijos de los estadounidenses se fueron para la guerra. Entonces uno mira las listas de esas universidades y está llenas de colombianos, y eran cursos de 6 estudiantes porque todos los jóvenes americanos estaban matando o haciéndose matar en la guerra en la Segunda Guerra Mundial en Europa. Se enlistaron y dejaron las universidades vacías, las oficinas de arquitectura vacías. Los colombianos que no estábamos metidos ahí, nos fuimos a estudiar a a América, y de ahí vinieron varios, entre esos, por ejemplo, los Obregón y Valenzuela, ¿quién? Herrera y Nieto Cano, Ortega y Solano, todos estudiaron allá, y lo paradójico es que cuando fueron a estudiar, los gringos no habían hecho el recambio hacia la modernidad. Ellos seguían con el plan de estudios de las escuelas de Beaux-Arts francesas, y con las lecciones de un clasicismo canónico que no era de ninguna manera lo que suponían ellos como jóvenes iban a buscar. No obstante, esa fue la época en la que también llegaron Mies, Gropius, Breuer a América, y empezaron a hacer estas obras revolucionarias que se empezaron a publicar en las revistas importantes, y estos estudiantes que recibían clases de los órdenes dórico, jónico, corintio en la universidad estaban haciéndole pistola a esa formación, mirando las revistas en las que salían estos maestros modernos emigrados de Europa a América, a Estados Unidos. Claro, como les dije, las listas que hemos rastreado son bastante interesantes. Nosotros tenemos, yo no sé, casi 100. Aquí hay varias, miremoslas. Ahorita, miremoslas. Mira estas. Aquí hay varias, aquí hay más de 70, pero pues, insisto, hay muchas más. Firmas, cada una digna de publicaciones, digna de hacer un recuento categórico y crítico de su obra. Voy a mencionar algunas. Por ejemplo, aquí destacan Arango Murtra, que fueron unos genios, merecedores ya, por ejemplo, de unos proyectos de tesis de maestría, por lo menos en nuestra maestría, sobre la arquitectura industrial. Fueron grandes arquitectos de las naves industriales en el país, pero unas bellezas, unas linduras que vale la pena recordar. Arbeláez Pombodrius, Augusto Tobito, que no era de acá, pero terminó haciendo unas intervenciones muy interesantes en nuestro panorama nacional. Bermúdez Murtra, Camacho y Guerrero, estas ya le sacaron un libro muy bonito que hizo, creo que Margarita, ¿no fue? La que hizo el libro de Camacho y Guerrero. Precisamente una de las que armó esta presentación ya sacó un libro sobre Camacho y Guerrero. Cleves Nariño Granados, ahora estamos dirigiendo una tesis de maestría sobre Cleves Nariño y Granados, porque resulta ser una firma extraordinaria en la que todo lo que hicieron está completamente subsumido bajo los mantos de la perdición histórica y del olvido de las familias, pero estamos recuperando esa historia. Cuellar Serrano Gómez, pues esos ya son palabras mayores. Los dueños del archivo, que son sus herederos, no lo dejan ni oler, pero aún así hemos logrado sacar algunos productos sobre ellos porque son firmas de gran categoría. Ellos fueron quienes instalaron el sistema constructivo más poderoso, ya no de Colombia, sino de toda Latinoamérica en su momento, el reticular celulado, y se volvieron muy ricos con eso. Pero decir que como arquitectos plantearon unas posturas críticas muy poderosas sobre lo que significa ser una arquitectura moderna a partir de las fachadas estructurales, ni les digo, hay una tesis de maestría en curso que se está desarrollando sobre ese tema con esta firma. Domus, esta firma que el mismo Corbusier los llamaba a preguntarles cómo hacían las cosas. Enrique Triana, que es un legendario profesor de la universidad, que ya se le han publicado cosas, pero que dejó una obra también vasta e interesantísima.
Puedo seguir hablando rápidamente de Hernán Vieco, trabajó con Breuer, un hombre que tiene unas historias hermosísimas, que era nuestro cónsul en Europa, digo para todos los colombianos pobres que iban allá a buscar el mundo, y fue el mejor amigo de Salmona, de Gabo y de otra playa de colombianos, pero como arquitecto también profesó, hizo unas obras muy interesantes. Además, profesor nuestro también en algún momento. Rey Nieto Cano, aquí en Manizales hay una obra extraordinaria de ellos, que son varias casas hechas para la gente más rica de la época, que eran los Gómez Arrula, y que ahora son componente histórico de nuestra modernidad local. Bueno, no los voy a cansar, pero entonces, como les digo, hay una cantidad de firmas extraordinarias que nos dejaron un legado, tristemente, a punto ya de desaparecer. Casi que todo lo podemos buscar o rastrear en planos, en fotos antiguas, porque claro, lo que los hicieron los de los 70s y 80s, al mandarle ese mensaje de que esta modernidad era una etapa de transición y no valía la pena conservarla, generó muy poco aprecio, y yo los culpo por eso. Y le mando una culpa grande a todos estos señores que vendieron ese discurso nefasto en los 70s y 80s y que hicieron que fuera tan difícil convertir esta obra magnífica de estos señores en patrimonio cultural, y por tanto no obtuvo manera de ser cuidado y está prácticamente desapareciendo. Y yo creo que hay que asignarle culpas a esta gente porque la verdad hicieron mucho daño con ese discurso tan perverso. Bueno, miren todo lo que hay acá, y de esto nos queda faltando la mitad, el doble de lo que hay acá, perdón. Veíamos estas fotos de cómo se publicitaban estas firmas en las revistas de la época, ¿no? Pero bueno, esto se puede dejar pasar. Ahora, sí, yo creo que te toca a ti, ¿no? Sí, pues sí. Yo sí. creo que... Yo hablo de esto, pero si quieres, nosotros tenemos construida para los efectos de la comprensión de este universo tres, digamos, una ruleta que se mueve. Ahí cada bolita de estas, pues aquí no se va a mover, pero después vemos cómo la hacemos mover para que entiendan. Es como una ruleta de esas de casino, en la que siempre hay tres categorías gobernando las diferentes fases o capas, y nosotros siempre tenemos, desde la perspectiva que queramos mirar la modernidad, estas capas. La primera, obviamente, es el ser, el tiempo y el espacio, que son categorías eminentemente filosóficas, pero no me va a quedar ahí. Hay unas que sí se nos hacen más asequibles, más aprensibles, desde la perspectiva más disciplinar, que es la historia de la naturaleza y el arte. Esas categorías no son nuestras, las han construido teóricos muy poderosos en el tiempo. Y luego esta otra categoría, que es eminentemente teórica, que es la de orden, forma y estructura, o sea, ordenar, formar y estructurar, que es donde nosotros encontramos las palabras claves de nuestra evaluación crítica, que es la búsqueda de una identidad en lo moderno, no en los regionalismos, en lo moderno. O sea, la postura ahí es que nosotros tuvimos una modernidad propia, una modernidad universal, pero propia. Después, con mucho gusto, se los dejamos clarito. La tradición y la construcción, la identidad, la consistencia y el sentido son nuestras palabras rectoras. Y luego tenemos una capa operativa que nosotros trabajamos bastante, porque siempre son tres, porque una pata no necesita más que tres para que no se caiga. O sea, ese trípode para nosotros está reflejado en los tres grandes maestros modernos. Obviamente, Wright, Mies y el Corbusier, y cada uno con sus grandes postulados desde la organicidad, la habitabilidad y la tectonicidad. Por eso que Corbu nos planteó la máquina de habitar. Wright con la organicidad nos planteó el todo en la parte de la parte en el todo, aunque algunos dicen que eso no lo entienden, nosotros sí lo entendemos muy bien y amamos ese juego maniqueo de palabras en el que el todo y la parte en el todo nos hacen una claridad sobre cómo se pone un edificio en el mundo. Y obviamente la tectonicidad, que no es la construcción, para nosotros la construcción es el proceso por el cual llegamos a la condición artística de eso constructivo, que es lo que llamamos tectonicidad. Y bueno, de esa manera entonces hemos articulado este discurso bajo estas tres grandes categorías, que es la capa más epitelial de todo este sistema de rotación teórica que tenemos aquí para nuestra claridad. Es para nosotros nomás, esto lo usamos nosotros para nuestra comprensión de la modernidad. Con mucho gusto se los dejamos ahí, pues si les sirve de algo. Entonces, ahora sí, viene Isa, que nos va a hablar de la habitabilidad. Yo me quito y tú pasas. Y yo hablaré, creo que, de la última categoría, que es la tectonicidad.
Bueno, yo quisiera como recoger un poco lo que venía diciéndoles Edison. La presentación intenta en ese primer momento aclarar algunas nociones básicas para evitar confusiones sobre la diferencia que hay entre estilo, modernidad, modernismo, que creemos que es una confusión frecuente, por lo menos en el pregrado. También quisimos con Bogotá mostrarles en dónde sucede la modernidad, no porque haya sucedido solo en Bogotá, sino porque ese crecimiento exponencial que tiene la ciudad de Bogotá es el mismo que tienen las ciudades en Colombia en el siglo XX, y por esa razón la modernidad encuentra en el territorio colombiano un espacio increíble para su desarrollo. Y finalmente la ruleta esta teórica que hemos ido creando con Edison a partir de los años para decirles que vamos a mostrarles esa arquitectura moderna colombiana, que es el propósito esencial de la presente charla. Todo lo que venimos hablando en este momento es introductorio. Lo vamos a mostrar a partir de esas tres categorías: organicidad, tectonicidad y habitabilidad, porque consideramos que la arquitectura moderna tuvo una relación orgánica con el lugar, y llámese lugar, el entorno natural o la ciudad; la tectonicidad porque respondió a una estructura formal y constructiva, y porque se preocupó por unas condiciones de habitabilidad. Para desarrollar el primer tema, que es el que usualmente desarrolla Margarita, yo me voy a permitir pasarlo más o menos rápidamente, pero contarles un poco aquello que consideramos esencial en la manera como sucedió la habitabilidad en Colombia. Parte de esos modos de vida que eran dominantes en el país y que hacían parte de la arquitectura residencial hasta ese momento, y que se habían manifestado en la casa colonial o en la casa quinta o en la arquitectura republicana, en la arquitectura doméstica republicana, esos modos de vida fueron determinando, o es posible identificarlos dentro de esa arquitectura moderna. Y ahora les voy a mostrar en qué particularmente. Había en ese momento unos imaginarios y unas tradiciones que no desaparecen con la modernidad, ni desaparecen con la arquitectura doméstica, que es la que desarrollamos en esta parte de la charla. Estos primeros proyectos que les traemos son proyectos de arquitectura económica, muchos de ellos desarrollados por el ICT y por el BCH, que eran dos entidades estatales que resolvían el problema de la vivienda obrera y la vivienda de la clase media, en donde participaban muchas de las firmas que vimos hace un momento y que en simultáneo construían los grandes encargos de las residencias para las familias más adineradas del país. Entonces, eran los mismos arquitectos resolviendo el problema de la vivienda económica y resolviendo el problema de la vivienda de la población con mayores ingresos en Colombia. Entonces, eso pienso yo que tuvo una incidencia directa en la calidad que tuvo mucha de la vivienda propuesta por el ICT. Había también en ese momento una preocupación por lo que vimos hace un momento con la plaza de mercado en Bogotá, o con el incendio que trae el Bogotazo y el deterioro que eso causa en la ciudad, la tardía regularización de los servicios públicos. Colombia tardíamente tiene energía eléctrica, acueducto, alcantarillado. Eso hace que el problema de la salubridad sea un problema público. Es un problema al cual además se refiere Corbusier cuando viene, y el ICT se preocupa no solamente por resolver la unidad habitacional, que es un problema que encarga a los mejores arquitectos del momento, sino que se preocupa por establecer un entorno adecuado para el desarrollo de la vida colectiva. Entonces, muchas veces, para quienes venimos de provincia, en ciudades más pequeñas, muchos de los conjuntos del ICT son hoy en día conjuntos en donde hay unas extraordinarias condiciones de vida, unidades básicas de vivienda con un área considerable para el desarrollo de la habitabilidad, y el complemento a partir de parques, espacios de uso colectivo, parques infantiles y servicios complementarios. Entonces, el ICT tiene
tiene además dentro de la institución un centro de investigación de materiales. Hay una preocupación por la vida colectiva y hay una preocupación por la unidad básica, como les estaba diciendo. BCH también lo hace. Aquí vemos algunos proyectos. El primero es unas casas del ICT para el barrio Los Alcázares, del BCH, las casas del barrio Quinta Mutis, y luego en el Polo Club unas casas del BCH. Como pueden ver, había una exploración urbana también, ¿no? Había un interés, por ejemplo, el cul-de-sac empieza a ser parte de los dispositivos que se emplean en el trazado urbano para evitar la gran velocidad de los vehículos y lograr que esa actividad residencial que viene acompañada de una actividad pública pues pueda suceder de la manera más segura posible. En Colombia, esa habitabilidad o el predominio de la vivienda unifamiliar por mucho tiempo hizo difícil el paso a la vivienda en altura. Difícil no, tal vez lento, más bien que difícil. Hizo lento, incluso en la revista Proa, Carlos Martínez publica una serie de reclamos hacia el Estado, el ICT, el BCH, porque siguen proponiendo una vivienda unifamiliar y no se lanzan con edificios en altura. Eso por mucho tiempo seguramente obedece a esas condiciones de habitabilidad que no se quieren perder, asociadas seguramente al jardín, al patio, a la vida colectiva, al lavadero, todo lo que se transforma cuando aparece la vivienda en altura. Y eso explica un poco por qué ese salto a la vivienda en altura en Colombia se da de manera paulatina. Lo primero que vemos son unas casas verticales como estas casas de Ortega, Solano y Gaitán. Hay unas de Fernando Martínez, Sanabria, por ejemplo, en donde se desarrollan unas casas en proporción más vertical, de 2 o 3 pisos, de un frente mucho más estrecho, pero que se conciben como una sola unidad formal. Entonces, de esos proyectos aparecen varios, empieza a haber una idea de espacio colectivo en la planta baja, que es lo que posteriormente anticipa un poco lo que va a pasar en el edificio. Después aparece el edificio de renta, sucede mucho en los centros consolidados, se demuelen algunas de las casas de los centros consolidados y ahí empiezan a aparecer edificios de renta, que son edificios de un solo propietario que se rentan a los inquilinos. Son edificios que en ese momento no teníamos la ley de propiedad horizontal, entonces no se podía vender aire, por decirlo de alguna manera. Además, no había quien comprara tampoco después de vivir por tantos años sobre el suelo, era muy difícil el sistema de negocio, el esquema de negocio que había que plantear, que supongo que también hizo parte de la dificultad. Esos primeros edificios de apartamentos entonces están llenos de dúplex y tríplex, o sea, eran apartamentos de 2 y 3 pisos, yo diría que era casi como una casa apilada sobre otra, para poder tener un mercado todavía y poder responder a esas condiciones de habitabilidad que todavía no se estaba dispuesto a transformar. Entonces, la modernidad se adaptó a esas condiciones de habitabilidad que en ese momento eran dominantes, y lo que hizo fue ir proponiendo, por ejemplo, esquemas o edificios en altura. Cuando aunque es un esquema, una propuesta, solamente se queda en propuesta, no se construye, me parecía interesante porque primero es del 47, refleja lo temprano la manera como llega esa pregunta a muchos de los arquitectos recién egresados de la Universidad Nacional, que acababan de regresar al país de una formación en el exterior, sobre la posibilidad de tener un sistema de habitabilidad o un conjunto de habitabilidad mixto. Un conjunto en el que pudiera haber vivienda unifamiliar, había muchos apartamentos para solteros y los apartamentos estaban clasificados según la conformación familiar. Sin embargo, como este esquema, hay 2 o 3 más que publica Proa con poco éxito, pero años más tarde aparecen dos edificios que me parece pueden un poco obedecer o ser el coletazo de toda esa reflexión que venía sucediendo y que suceden hasta el 57. Imagínense, 10 años antes hay alguien pensando que esto podía pasar, 10 años después ya
hay una transformación cultural que se ha venido dando, que no es completa, que es híbrida, ¿no? Que tiene un poco de tradición y que tiene un poco de modernidad y que ha dado lugar a una modernidad muy particular, que es la que sucede en Colombia. Son el edificio de la República de Venezuela, que diseña Carlos Raúl Villanueva, que es un arquitecto venezolano, y el Centro Urbano Antonio Nariño, que es un proyecto adelantado por el Instituto de Crédito Territorial. Nuevamente, son proyectos en donde el espacio de uso colectivo, los servicios complementarios, la relación urbana con el entorno inmediato hacen parte de las preocupaciones que resuelve esa arquitectura. Por otro lado están las casas de encargo. Martínez las denominaba todas residencias, ¿no? A la vivienda económica le decía vivienda económica, a las casas de clase media las denominaba casas y a estas en particular las llamaba residencias. Eran casas de un programa mucho más amplio. Yo diría que no tan costosas en su construcción, porque en realidad la sobriedad o el uso de pocos materiales y de materiales que a veces, algunas, no todas, pero algunas de ellas usaban materiales económicos, materiales que se usaban en la construcción de la vivienda para la clase media, podía abaratar un poco los costos de la construcción, no así los costos del mobiliario y todos los demás aditamentos que tenían las casas. Esas casas, bueno, estas son algunas de esas firmas que habíamos hablado hace un momento, Obregón y Valenzuela, Gref, Pisano Pradilla Caro y Ricaute Carrizosa Prieto, y estas 4 hacen parte de un grupo de casas de Borrero Zamorano y Giovanelli, que son unos arquitectos, 2 de ellos caleños y 1 italiano. Margarita había preparado esta diapositiva y me parecía muy interesante porque en azul vemos marcada toda la actividad social de la casa en una crujía intermedia en donde ese espacio se relaciona con el vestíbulo de acceso, que es el dispositivo de relación de la casa con la ciudad, y con el jardín posterior, que durante el siglo XX se vuelve un espacio muy importante en la formulación de la casa, en la concepción de la casa. Hasta ese momento, recuerden, está la casa quinta, que es una casa exenta, que no está entre medianeras, que es una casa que por lo general se eleva sobre un pequeño podio o plinto. Es una casa en donde la zona social queda abierta hacia la calle, y después de esa casa viene la casa moderna, en donde hay un cambio considerable en la posición de las cosas. Aún así, conserva, por ejemplo, una gran crujía de servicios, que es un área, si nosotros miramos, por ejemplo, la arquitectura doméstica norteamericana o europea, seguramente no vamos a encontrar crujías de esta proporción dedicadas a los servicios, porque no solamente teníamos la cocina, sino que teníamos un espacio para la preparación de los alimentos antes de pasarlos a la mesa, no la cocción, sino el montaje del plato para pasarlos a la mesa. Se encontraba la lavadora, la mesa de planchar, que se llamaba el office, y también teníamos el living, que era un espacio dedicado a la parte más lúdica de la casa. Entonces, hay una crujía en todos los casos considerable destinada al área de servicios, que refleja un poco esa tradición con la que venía la arquitectura en Colombia, la arquitectura doméstica en Colombia, y hay sí un cambio en la posición de la actividad social en muchos de los casos. Estas son algunas de esas casas en su parte posterior, o sea, la casa se abre de manera contundente hacia el jardín y tiene un filtro mayor hacia la calle, en donde generalmente se ubica el antejardín. Hay a veces una marquesina para acceder, a veces un muro bajo que permite un registro visual de la casa, pero es una relación mucho más filtrada hacia la calle que la que tiene, como pueden ver, hacia la parte posterior. Y por otro lado, esa relación entre la actividad social y el resto de la casa que veíamos en las anteriores, que son casas ubicadas todas ellas en Bogotá, pues obviamente
cuando las casas están ubicadas en en otro clima, como es el de Cali, en una cultura completamente distinta, pues entonces la actividad social aquí ya no está ligada a ese jardín posterior solamente, sino que está ligada a un espacio en donde por lo general se ubica la piscina o se ubica la zona de juegos al aire libre. Son espacios, estancias mucho más abiertas en relación directa, no tienen el problema del clima que hay en Bogotá. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es un poco mirar esa habitabilidad, esos modos de vida, como los denomina Margarita, cómo se reflejan en la arquitectura que se desarrolla en las distintas ciudades de Colombia. Esta es la parte posterior de las casas en Cali. Como pueden ver, es una casa mucho más abierta por su fachada, pero también es un espacio exterior en el que tiene lugar una actividad generalmente asociada a la piscina. Dentro de los dispositivos también encontramos el solario, que en el caso de Bogotá es un dispositivo que se usa, por lo menos en el caso de Obregón y Valenzuela, no solo en Obregón y Valenzuela, yo diría que en muchos de los arquitectos, lo que pasa es que las imágenes aquí son a la derecha de 2 proyectos de Obregón y Valenzuela, se utilizan para calentar la casa. El solario se vuelve un dispositivo de calor que se usa en el caso colombiano en las ciudades de mayor altura. Aquí lo vemos desarrollado también por otras firmas. Y para finalizar, quisiera mostrarles la cocina. Cuando nosotros vemos la casa de Pierre Koenig, la casa Stahl, vemos la casa Steel de Pierre Koenig y vemos la cocina y vemos perfectamente la ama de casa. Acuérdense que la cocina está pensada, en este momento el hombre está en la guerra, la mujer necesita un mayor control sobre la totalidad de los espacios de la casa. Por esa razón, muchas de las Case Study House, que son estas casas que se hacen a partir del concurso que formula la revista Intensa, son casas con la cocina abierta. La verdad es que en Colombia la cocina se abre tardíamente. Yo diría que incluso en muchas de las casas que se hacen actualmente, la cocina todavía es un espacio cerrado. El espacio de los servicios y del personal del servicio con frecuencia es un espacio segregado y esa no es una condición moderna. O sea, esa es una condición de la tradición que repercute en esa arquitectura moderna. En este caso, vemos 3 proyectos, el mismo proyecto de la Casa Borrero Zamorano Giovanelli, una casa de Borrero Zamorano Giovanelli, la Casa Cárdenas, en donde el área de servicio, que además está segregada, tiene entrada independiente y tiene una entrada que filtra su relación con el resto de la casa, es prácticamente una casa adosada a la casa principal. Entonces, esa condición que es tan ajena a la arquitectura norteamericana o que es tan ajena a la arquitectura moderna de otras latitudes, aquí simplemente es adaptada para poder responder a unas necesidades y una cultura particular. Otra de las condiciones de esa arquitectura que creemos esencial y que hace parte de lo que denominamos arquitectura moderna tiene que ver con la organicidad. Ya Edison les habló, creo que hace unas charlas, hace, no sé, 2 o 3 semanas, y creo que cuando ustedes vinieron pudieron ver esa arquitectura moderna que tuvo lugar en Manizales. Yo les voy a mostrar, además de Manizales, pero quería arrancar con Manizales, que es un caso que conozco y que me parece ejemplar. En tanto es una ciudad pequeña, de la que se sabe poco, en donde hubo una modernidad bastante mestiza, que se adaptó a esa topografía abrupta, rigurosa, difícil, no sé cómo denominarla. Estos son los cortes de algunas de esas casas que analizamos, en donde se puede ver cómo el plano de base, el suelo sufre múltiples transformaciones para poder recibir la casa, acomodarla. Ella también se quiebra, a veces con rampas o con escaleras, o se pone sobre podios o plintos, y de esa manera establecer una relación con el paisaje que creemos también es una condición frecuente en la arquitectura moderna, y es esa relación que se busca a través de distintos dispositivos con el paisaje.
Este es un corte que seguramente también Edison ya les había mostrado de, bueno, las que vieron antes son viviendas casi todas, lo que Martínez llamaría residencias. Aquí tenemos algunas viviendas de clase media y tenemos también viviendas económicas que son las del barrio Belén, que diseña Samper junto con el BCH. Viviendas adaptadas a esa topografía abrupta de la que veníamos hablando. Viviendas en donde se prioriza esa relación con el paisaje, en donde el espacio y el foco del espacio, el elemento atractor de muchas veces la tensión oblicua en el espacio interior, tiene que ver con esa geografía, la posición sobre el espacio, la posición de los espacios exteriores de la casa, muchas veces están asociados a esa geografía. Eso sucede también en otras ciudades. En Bogotá, como ya lo habíamos hablado con Obregón y Valenzuela, creo que estas dos imágenes permiten describir mejor cualquier búsqueda de relación con la naturaleza. Los clubes campestres, que son otro edificio que surge durante el siglo XX. Hasta ese momento los clubes habían sido esencialmente clubes de caballeros, pero en el siglo XX hay una preocupación también por el cultivo del cuerpo y del espíritu, y aparecen los clubes campestres en donde se practican deportes, generalmente clubes con nombres en inglés, además, con un reglamento de vestimenta y una serie de cosas que creo que dejan claro cómo en Colombia había una clara segregación social, o ha habido siempre una clara diferencia social que se ha reflejado para algunos de nosotros lamentablemente en la arquitectura, pero clubes en relación nuevamente con esa geografía, claro, en unas condiciones mucho más cómodas que las de las casas que veíamos que estaban entre medianeras en la mitad de un tejido urbano y en donde los arquitectos hacían peripecias para poder establecer relación con el paisaje. Estos edificios, en cambio, están ubicados en la periferia y tienen todas las posibilidades, en este caso el Club Campestre de Ibagué, que mira hacia el cañón del río Conveima. Pero incluso el Club Manizales, que está dentro del tejido urbano consolidado, si bien se ve así por fuera, las perspectivas de Obregón y Valenzuela hacia la parte posterior se imaginaban una relación directa con la geografía lejana, con el paisaje lejano. Abrían mucho más esa parte posterior del club, que además quedaba elevada como 4 pisos en la parte posterior y se podía abrir hacia esa geografía. Sucede también en Bogotá, sucede con las casas, sucede con los clubes. En este caso, quisimos mostrarles algunos ejemplos de arquitectura moderna realizada durante el siglo XX por arquitectos como Bermúdez, Violi, Camacho y Guerrero, Rogelio Sarmona, en donde se responde a la ladera, en este caso al piedemonte de los cerros orientales. En Manizales, nuevamente, edificios de vivienda. Estas son algunas perspectivas que intentan recrear esa relación con la geografía desde el interior de los apartamentos. Es una ciudad de montaña que aprovechó por mucho tiempo, yo diría que ya poco, incluso este edificio y tal vez este apartamento que fue el que pudimos visitar, tiene ya un edificio al frente que le tapa toda la relación con la geografía, pero que fue concebido para abrirse al paisaje y para responder a la urbanidad con una planta baja abierta al público, en donde se filtraba la actividad privada con el espacio público a través de espacios de uso colectivo. El triángulo, el edificio El Triángulo, y en Bogotá las perspectivas que hacen Obregón y Valenzuela antes de la concepción de Colseguros. Las de arriba, que muestran el nivel urbano, o sea, cómo el edificio se entierra para que la ciudad siga pasando bajo el edificio, y cómo el edificio en la parte alta, en las oficinas, se abre hacia esa sabana que en ese momento se encontraba más o menos así de despejada. Tal vez hoy en día subiríamos a esa oficina y posiblemente ya no veríamos nada de ese paisaje geográfico que se perseguía.
Esa búsqueda orgánica, que nosotros llamamos orgánica, tiene mucho que ver no solo con la naturaleza y con la geografía, sino también con la ciudad. Es una relación con el mundo en el cual la arquitectura se dispone. Creo entonces que un ejemplo ejemplar es el edificio Avianca, un edificio que genera un foso, creo que tengo una fotografía, que genera un foso que permite esa relación de doble altura sin alterar la proporción de la planta baja, que propone un cuerpo adosado que establece relación con las preexistencias, que genera la marquesina, eleva el edificio un poco, entonces le permite al peatón tener una transición en el acceso al edificio. La Nacional de Seguros, me gusta mostrar esta imagen porque durante el concurso Obregón y Valenzuela consideraban que al lado de la Nacional de Seguros iba otro edificio. Lamentablemente en este momento ahí hay una calle y lo que uno ve es una culata infame del edificio de la Nacional de Seguros, pero la Nacional de Seguros fue concebida de esta manera y en ella se plantea además una terraza que genera un segundo nivel urbano. Seguros Bolívar, el Banco Popular, que en la planta baja genera un pasaje comercial, dispositivo que es tradicional, que no es exclusivo de la modernidad. Yo creo que en Medellín, quienes viven en Medellín sí que tienen contacto con los pasajes que están por debajo de los edificios del centro. En este caso, Obregón y Valenzuela plantean para poder aprovechar de mejor manera la planta baja del edificio, un pasaje comercial que conecta la carrera séptima con creo que es la sexta en el otro extremo de la manzana, porque el edificio es alargado y sale al otro extremo de la manzana. O Borrero, Zamorano y Giovanelli, cuando plantean el banco cafetero y deciden hacer una rampa de acceso al edificio o plantear una solución. Esta imagen que ven acá, que es la solución de fachada, es esta fachada que tienen aquí. Ellos tenían el vecino del frente muy cercano y deciden entonces abrir un patio interior y de esa manera poder abrir fachada o poder abrir las oficinas, iluminarlas y ventilarlas a través de un patio interior. También generan una serie de balcones, estos que vemos aquí están ubicados en el otro costado de la fotografía, y de esa manera plantear esa arquitectura en altura, pero con una serie de dispositivos que establecen esa relación en la planta baja. Yo diría que uno de los grandes proyectos es el que desarrollan Obregón y Valenzuela y Cuéllar Serrano Gómez en el Centro Internacional. La parte de Bavaria, que es esta que están viendo en las fotografías, la hace Obregón y Valenzuela, que son estas dos torres de vivienda y una torre de oficinas, y los demás edificios del Centro Internacional los hace Cuéllar Serrano Gómez. Aún así se juntan y de esa manera generan una plataforma que permite que la ciudad siga sucediendo, pase por debajo de esos edificios en altura. Yo diría que acusar a la modernidad de falta de urbanidad es como no conocerlas lo suficientemente bien para pensar que allí no hay una cantidad de respuestas a la ciudad para que, aun cuando se requiera la densidad del crecimiento en altura, se satisfaga no sé, se responda a la escala del peatón. Para eso están, no sé, o el vacío de doble altura de acceso, la terraza, muchas veces sobre esas plataformas lo que quedaba era un segundo nivel urbano, y ese nivel urbano no solo filtraba la relación entre la ciudad y la actividad interior, sino además permitía establecer una relación visual entre el adentro y el afuera. Hay una cantidad de espacios intermedios que podemos ver en todas estas fotografías, a través de los cuales esa arquitectura moderna se sirve para establecer una buena relación con la ciudad. Para finalizar, vamos a hablarles, o Edison les va a hablar de la tectonicidad. Sí, se acabó el tiempo y voy a tratar de hacerlo muy rápido. Sí, un poquito difícil, todas las fotos de la modernidad son en blanco y negro.
pero bueno, hacemos el esfuerzo por transmitir el valor de esto. Aquí, pues hay un ejemplo clave de cómo la modernidad colombiana enfrenta uno de los más grandes problemas de la condición artística de la arquitectura del siglo XX, que está todo enfocado en constituir un arte de construir. Para la modernidad, la verdadera modernidad, desde la perspectiva que la planteamos, eh, el arte tiene el arte tiene un solo camino. El arte en arquitectura tiene un solo camino y es el constructivo. Todo lo otro son sucedáneos de movimientos vanguardistas que se dieron al mismo tiempo que las vanguardias constructivas, pero evidentemente la arquitectura aún cuando muchos quieren ocultar esa realidad, es el arte de construir y no es construir bien, sino construir con arte, que es muy distinto. Sí, hay muy buenas construcciones de edificios horribles que no tienen ni proporción, ni escala, ni forma, ni ningún atributo urbano, pero están bien construidos, ¿no? No quiere decir eso. Probablemente lo que mencionaba ahora del racionalismo como una obra que tuvo tanto éxito en los países totalitarios, se construyó muy bien, probablemente, no sé, supongo yo, y no pasa nada. Y hay muchas obras que en el mismo periodo de tiempo en Colombia se hicieron bajo los regímenes de una construcción estupenda, pero sin arte. Claro, la construcción tiene que trascender la simple sistematicidad que le da un valor objetivo a poner un ladrillo sobre otro y convertir ese acto operativo en un acto artístico, y se da precisamente en el momento en que ese muro deja de ser un simple cerramiento para cerramiento que me da confortabilidad y que me sostiene el edificio, por ejemplo, para adquirir los ribetes de objeto artístico, y no tiene que perder su condición constructiva. No quiere decir que tenga que hacer cosas raras, no. Tengo que precisamente establecer la categoría en la que lo constructivo se vuelve formal también. Esa es una de las cosas más difíciles de entender de la modernidad, porque, claro, te pone a ti contra una realidad puño, y es que a veces para lograr esa artisticidad formal se tiene que sacrificar la legalidad constructiva, se tiene que abusar de la legalidad constructiva, y no es lo que queremos plantear. Ese es el camino difícil que escogimos algunos en el que lograr esa condición artística no se hace poniéndole velos estrambóticos al edificio. Pero bueno, digamos que en esta época sí se puede, y resulta de verdad más fácil, es un camino más sencillo para recorrer, y el mundo lo celebra. Bueno, digamos que los que quieren seguir por esta senda, pues ya saben que es el camino escabroso para lograr también una forma de arte, pero para nosotros puramente constructiva. Claro, los maestros de la época lo entendieron y tuvieron que enfrentar un dilema gigantesco, y es que había una voluntad de arte impresionante. La modernidad nuestra es muy bella, la de otros países también, pero la nuestra realmente destaca en muchos escenarios por su cualidad formal como objeto constructivo. Y luego estos van a enfrentar estos asuntos sin sistema constructivo. No había. Tocaba, para hacer estos edificios o cualquier otro, importar aceros para los steel frame de estos esqueletos portantes, y eso valía un ojo de la cara, hasta que llegan este par de genios. Claro, aparece Doménico como el inventor, pero hay que darle también un valor absoluto en la concreción de este sistema a Gabriel Serrano, que con plata del Banco de la República se va para Brasil a inspeccionar todos los reticulados que los brasileños estaban haciendo. Claro, no con la solvencia de dado que el de los brasileños no tenía la condición de isotropía que sí tiene el nuestro, el reticular celulado nacional, que hace que no haya, por ejemplo,
en todo el sistema ninguna jerarquía estructural, o sea, jásenas o vigas, pues, que transmitan cargas fundamentales, y en ese sentido haber logrado un sistema colaborante pleno que transmita las cargas indistintamente desde donde se produzcan hasta el capitel, donde está la columna, hizo que los tiempos de ejecución bajaran escandalosamente. O sea, estamos hablando de que un edificio como este que estamos viendo ahí se podía armar toda la estructura en 6 meses, a partir de un sistema en el que el casetón perdido servía de formaleta, pero también de elemento colaborante de la estructura isótropa, que por desgracia en la última norma quedó abolido porque los ingenieros decidieron que estos sistemas colaborantes iban en contra del principio más rudo y bruto de la ingeniería, que es la transmisión directa de cargas por vigas principales. Eso desvirtuó prácticamente la mitad de los edificios hechos en Colombia porque ya no cumplían la norma. Claro, el reticular celulado traía otros atributos muy bellos a la arquitectura local, entre esos, por ejemplo, esa idea de orden que la estructura establece, y también el principio de planta libre que se lograba a partir de estas estructuras sin hegemonías y jerarquías en el trazado de los nervios y las jásenas. Esto es un ejemplo extraordinario. Esto, pues, obviamente, como les digo, fue tan exitoso en su momento que se patentó en 12 países. O sea, se patentó no para tener muchas patentes para lo que sea, ¿no? Se patentó porque lo tenían que usar en varios países del mundo, sobre todo aquí en las esferas nuestras latinoamericanas y centroamericanas, pero incluso hasta en Estados Unidos. Esto se llegó a patentar en Estados Unidos como un sistema revolucionario para ejecutar obras en concreto, con un principio universal de cargas dinámicas y estáticas que por desgracia pues muere ante las últimas normas tan drásticas que han instalado los ingenieros. Yo por ahora no he visto ningún edificio caído, pues, pero bueno. Claro, también hubo unas rutas muy bellas que tomaron algunos ingenieros que trabajaban de la mano con los arquitectos en ese tiempo. Ya no. Digamos, el gran cisma que vivió después de la modernidad la arquitectura, aún sufrimos, y más, yo diría que más ahora que nunca, las consecuencias, dada la increíble desvirtuación de la arquitectura para el mundo de la ingeniería. O sea, los ingenieros no nos respetan hace muchos años, creen que nosotros hacemos tonterías y que esos restañan las heridas que nosotros producimos con especulaciones, y tal vez tengan razón, dado que hace muchos años las escuelas de arquitectura decidieron que pensar las estructuras no hace parte de los planes curriculares, y en ese sentido yo les doy la razón, aun cuando particularmente nosotros hemos hecho un esfuerzo para resistir ese brutal enfrentamiento que vivimos contra ellos todos los días, por cuenta de esa mala decisión curricular que tomaron algunos profesores perezosos de arquitectura hace muchos años, que hicieron que nosotros no sepamos nada, de un concreto, de un acero, de una carga dinámica, de una carga estática, de una dimensión, de una solución estructural en vector activo, nada. Por allá algunos profesores todavía hacen un esfuerzo titánico por venderle a los pobres estudiantes de hoy una idea. Digo pobres porque tienen mucha pobreza intelectual. No sé, pero a mí sí me tocó estudiar estructuras y todos los días estudio y peleo con estos señores tratando de estar en el mismo plano, porque es que no hay alternativa. La arquitectura no es una especulación de muritos de colores a los que hay que ponerles columnas y espacios geniales a los que hay que sostenerlos con alguna columna de alguna parte, que es lo que ellos creen, es lo que creen ellos. Pregúntenle al 100% de los ingenieros del país y el 99.9 va a decir eso, va a decir que es la ingeniería para la arquitectura. Lo siento, es una verdad puño. Si no les importa, pues a ellos tampoco. Pero bueno, en este tiempo había otra manera, había un diálogo muy bonito, y por eso lo traemos al presente como un estado ejemplar de cosas en el que
los Doménicos, que era arquitecto, y los Serrano, que eran ingenieros y arquitectos, de doble formación además. No, Doménico no era ingeniero civil, era mecánico, entablaron unos diálogos bellísimos para darle solución a los grandes problemas de la era. Sí, claro, en esas épocas los Ortega y Solano, por ejemplo, hacían este tipo de soluciones con González Zuleta. Entablaban un diálogo muy bello que producía este tipo de cubiertas, que eran soluciones, yo diría casi silvestres, de una posible manera de cubrir dignamente una estación de servicios para buses. Esto era una estación de servicios, yo me lo sueño para un edificio mío, bendito sea, pero yo no encuentro ningún ingeniero que ya me haga ni siquiera algo parecido, porque el tipo parte del principio de que eso no hay que hacerlo, porque todo lo que nosotros hacemos es una especulación. Qué lástima decirlo. Claro, hubo una época en la que los proyectos se concebían en una plena concordancia con la arquitectura. Nosotros lo estamos haciendo ahora. Es para nosotros ya muy natural entablar diálogos con los ingenieros en los mismos términos. O sea, lo primero que hacemos es decirle al ingeniero, nosotros sabemos, no tanto como usted, pero casi como usted. Y el tipo se sorprende y dice, en serio, a ver, demuéstremelo. Y empezamos a hablar en los términos de lo estructural y se sorprenden. Claro, nos costó carísimo porque, pues, insisto, las universidades ya no nos forman. A nosotros creo que fuimos la última generación en la que había cursos de estructuras básicos para arquitectos. Eso sí vale la pena un paro. Estadio vacío. Miren esto, miren cómo nace con la ingeniería una enorme arquitectura. Este es el mismo González Zuleta trabajando de la mano de arquitectos como Jorge Gaitán, Gabriel Solano, Álvaro Ortega y Edgar Burbano, todos de la Nacho, que perfilan este caparazón extraordinario que todavía se sostiene y que es una de las obras magnas de la formalidad estructural y arquitectónica de nuestro país, el estadio de béisbol de Cartagena. Esto ya no pasa, pues. Yo acabo de diseñar un estadio y la pelea para que el ingeniero no me hiciera las columnas de 3 metros de ancho para poder hacer una cosa medianamente decente, pero pues yo le planteo esto y se desmaya. El tipo cree pues que el mismo ingeniero ya dice, venga, ¿eso para qué en arquitectura? O sea, hasta ese nivel ha llegado el irrespeto de nuestra profesión por parte de estos. Miren esta solución para una cubierta de piscina de Obregón y Valenzuela, o como, por ejemplo, se llegaba a soluciones tectónicas en las que las fachadas se articulaban con materiales locales, reproduciendo los materiales foráneos que no se podían sino pagar en mínimas cantidades. Todo esto son ejemplos muy bonitos de eso. Pero no quiero alargarme más, yo creo que terminamos. De pronto intenta prender la única luz que tenemos vuela de este salón para que nos veamos un poquito la cara. Isa nos propone una pregunta, pero ella dice que no, ella dice que si hay preguntas, no, hagan caso omiso de esta pregunta porque no hay necesidad de plantearla. Que si hay preguntas o terminamos ahí. Si alguien quiere hacer una pregunta, estamos atentos. Yo tengo una pregunta para animar un poco la conversación. Quedan pocos minutos, pero me gustaría que pudiéramos charlar un poquito sobre la presentación que hicieron, agradeciendo pues la misma presentación. Yo tenía una pregunta porque la presentación está hecha como en 2 partes. Una tiene que ver con la definición de lo moderno y Edison ha explicado como desde esa noción de lo moderno como 2 aspectos que son la abstracción y lo fenomenológico, haciendo alusión a que lo abstracto es aquel asunto más intelectual y lo fenomenológico lo podemos entender como más lo sensible, si mal no entiendo, Edison. Sí, claro, yo tengo esa categorización muy clara. Lo que propone la fenomenología es realmente aceptar el imperio de los sentidos en el mundo de lo sentimental, en el mundo de lo sentimental, pero no en el mundo intelectual que propone la intuición. Esa es la gran ruptura que proponen a los románticos que hacen imperar hoy día todavía su discurso. Y es que el discurso de la emotividad puede producir también una arquitectura y de pronto sí. Ahora, pues a mí me parece que se pierde uno de lo mejor de la inteligencia, porque está tan arrobado por las emociones que no le queda tiempo para poner la intelectualidad de la intuición a trabajar para el proyecto. Pues eso es lo que yo creo, pues, Jaime. Pero te quería hacer la siguiente pregunta, pues parece que está como tan dividido y tan marcado, o se es abstracto o se es fenomenológico, por decirlo de alguna manera. ¿No se puede hibridar esos 2 mundos? O sea, no. sensible con lo intelectual.
No, no, jamás. No, ven, mira, uno no puede mezclar peras con manzanas y aunque en el discurso, ¿cómo se dice? Inclusivo de contemporáneo pareciera que todo se puede mezclar. No, no se puede mezclar. No, no se puede mezclar. Es una posibilidad que va a parecer que yo soy un hombre cerrado en la banda, pero hay cosas que son de una manera o de otra. Sí, no pueden ser una cosa a la vez que la otra. No sé, de pronto un ejemplo para expresar eso. O sea, usted me comparte su pastel o no me lo comparte, pero no, te voy a dar, pero no hoy, mañana, venga, no, va a compartir o no el pastel. Hay cosas que uno dice, se hacen o no se hacen. En la modernidad abstracta hay un discurso establecido a partir de la visualidad y de la intelección visual, o sea, de un modo de inteligencia que acepta que lo subjetivo puede ser universal, sí, pero nunca arrobado por el interés que produce la emotividad. Entonces es muy difícil que yo sea emotivo y a su vez inteligente en la visualidad, porque las dos se anulan. O sea, Jaime, una inteligencia anula la otra porque no hay manera de coexistir una con otra. Yo estoy adentro o afuera. No, yo me paro en el umbral, entonces ahí resuelvo y en tintas medias voy haciendo. No, en este caso, si algo han hecho los grandes filósofos de nuestra era es determinar que hay unas posturas, mejor dicho, tú nunca hubieras puesto a hablar a Hegel con Kant, jamás. Ellos no podían hablar ni siquiera un minuto. Y por ejemplo, cuando Herbar recibe la cátedra de Kant en Königsberg, Herbar era absolutamente hegeliano, en un punto se declara absolutamente kantiano, porque entiende que hay que dar esa rotación de un mundo a otro. Ahora, yo no estoy diciendo que uno tenga que ser kantiano y que tenga que ser formalista y que tenga que ser puro visualista y que tenga que respetar las leyes de la abstracción. No, haga su arquitectura empática y le puede salir muy bien. Mira, yo hablaba de que ese mundo empático produjo todo el escenario de la Jugendstil y la Art Nouveau, y eso lo deja a uno también muy sorprendido de su categoría. Lo que pasa es que, como yo veo el mundo abstracto en el mundo de una era industrial y absolutamente exigente en la concepción de la solución de esa formalidad para la vida, pues a mí no me cabe tener 1000 artesanos otra vez haciéndome las florituras de lo empático en un mundo contemporáneo donde todo sale de una máquina. Trato de encontrar la poética de la máquina. Pero créeme que no hay punto medio y no lo vas a encontrar. Así pareciera que se deba intentar. Vas a fracasar en el intento porque no hay cómo poner a dialogar un formalista con un fenomenólogo. No, eso de mezclar esos discursos muy woke, muy de lo contemporáneo, pues eso no funciona. Créeme que no. Pero sin embargo yo veo que sí hay acercamientos en los maestros modernos. O sea, cuando pienso en Wright, por ejemplo, y pienso en sus juegos de Froebel, yo veo ahí mucho de la empatía, de la emoción. El mismo Le Corbusier decía que la arquitectura era el juego sabio, o sea, él lo denominaba como juego y apelaba a los sentidos, apelaba a las emociones. La arquitectura es el juego sabio. No, Le Corbusier sí apela. Los sentidos, apelar a los sentidos no es apelar necesariamente a las emociones. Nosotros los intuitivos apelamos a los sentidos, pero no emocionalmente, sino intelectualmente. O sea, una intelección visual. De hecho, el discurso más claro que yo he leído sobre eso lo escribió Kant en la Crítica del Juicio, cuando dice: no hay manera posible de que uno pueda ser universal con un juicio tan subjetivo como el que emana de la intuición, si uno se permite tener algún tipo de filiación emotiva con el sujeto de representación que está evaluando, que está observando, que está juzgando. En el momento que yo entro en una empatía, o sea, crear empatía, crear emotividad respecto es crear interés, y el principal atributo del juicio intelectual que emana de lo puramente visualista en el escenario exclusivo de la inteligencia del imperativo categórico de la forma, que es precisamente el objetivo que perseguimos los arquitectos, por lo menos lo supongo yo, ¿sí?
porque hay otros objetivos de la vida, pero el de la forma es el nuestro, esa es nuestra categoría fundamental, el imperativo que nos gobierna es buscar forma. No puede haber ningún interés creado sobre el objeto desde la emotividad, porque sesga el juicio y ya pierde la universalidad. Entonces, lo que tú propones o lo que planteas como una posibilidad mejor es que yo puedo generar un interés sobre el objeto que estoy criticando, que estoy juzgando, pero a su vez ese juicio que yo voy a emitir es plenamente universal. Kant lo dejó claro, no. Si tú tienes interés, ya tu juicio no vale nada, queda corrompido por ese interés. Queda corrompido. Es igual que si pones una mosca en una paella perfecta. Puede ser perfecta, pero ya la mosca lo dañó. No puede haber una manera no, yo saco la mosca y me la como igual. No, ya quedó pervertido el sistema. Una gota de negro en una vasija blanca ya no es blanco, es gris. No, veamos a ver cómo la sacamos o cómo la mezclamos. No, queda gris. Entonces, no puede haber empatía en un juicio intelectual desde la perspectiva formalista que crea la abstracción. Esos son puntos medios que dejan muy tranquilos a la gente si uno los plantea, pues mentiras. Bueno, Víctor está levantando la mano. Víctor. Bueno, a ver, es una lástima que se nos está agotando el tiempo porque esta discusión y estos debates que seguramente se pueden generar aquí son yo creo que de mucho provecho y pueden ser, digamos, también pueden arrojar bastantes luces, no solo para nosotros, que a lo mejor nos podemos poner de acuerdo o no, pero sobre todo a los estudiantes. Aquí, por ejemplo, el grupo de acá, y me sumo un poco a la reflexión que hacía al principio Edison sobre a lo mejor a esta generación, este tipo de temas no les cautiva demasiado. Estaban todas muy distraídas durante la charla, hay que decirlo. Algunas, vamos a ver si se animan a hacer la pregunta. Pero es muy interesante todo el debate que se está planteando aquí. Yo también tendría algunas cosas que decir sobre las definiciones, ¿no? El uso de las palabras, hasta qué punto puede tener o no validez la racionalidad o el tema del estilo, ¿no? Yo creo que me parece muy, inclusive admirable, muy loable el posicionamiento que tiene Edison sobre muchos de estos asuntos, que además parece que derivan en el planteamiento doctrinal de esta esfera, de esta, ¿cómo lo llamaban?, de esta ruleta, donde los asuntos parecen adquirir un cierto peso, una cierta claridad, que yo creo que es muy importante desde el punto de vista pedagógico, ¿sí?, para que los estudiantes empiecen a entender cómo se pueden, en un momento dado, pueden entrar en juego todos estos conceptos. Tendría también mis observaciones, mis reparos sobre si a lo mejor etiquetar en un momento dado la palabra racionalismo o la palabra inclusive estilo o modernidad, porque modernidad también termina siendo etiquetada, pues a lo mejor se nos escapa el agua por otra parte, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto es un debate, digamos, de largo aliento. A mí me gustaría preguntarle a Isa, a ver si puede ahondar un poquito sobre el asunto de esta también categorización que hace Fernando Martínez sobre la diferencia entre vivienda económica, casas y residencias. En un momento dado, como lo plantea ella, ese paso de la vivienda unifamiliar a la vivienda multifamiliar en altura, que se dio de una manera tan prolongada o tan lenta. Yo creo que, por lo menos en Bogotá, yo me doy cuenta que hasta ahora, estamos en el siglo XXI, hasta ahora realmente empieza todo el asunto de la vivienda multifamiliar en altura, vivienda unifamiliar en altura, con diferentes estratos inclusive, a calar en una sociedad como la bogotana, ¿no? ¿No será que hay una especie de calaje, una especie de malentendido, a lo mejor de conflicto entre estas generaciones de arquitectos que podemos llamar modernos, que tenían tan claras muchas cosas,
pero que a lo mejor no acababan de entender que efectivamente hay una serie de tendencias que son sociales, culturales, políticas, para que la gente a lo mejor no acabe de entender que se deberían plantear proyectos y deberían asumir y realmente apropiarse de proyectos de la escala multifamiliar en la altura, ¿no? Hay una especie ahí de decalaje, entiendo yo, como de conflicto entre lo que plantean los arquitectos, entendiendo la modernidad, que hacia allá vamos, y esa especie como de lentitud de una sociedad para asumir esos cambios. No sé si se entiende no sé si es una pregunta o una reflexión, pero me gustaría que... Pues no sé, es una pregunta, pero yo entiendo a dónde vas. Pues primero, yo no sé, en realidad, Carlos Martínez nunca deja claro por qué las denomina de forma distinta. Yo simplemente hice el comentario porque supongo que se refiere a residencia cuando el programa es más amplio, la vivienda es más costosa y le pones esa denominación. Pero en ningún momento que yo haya encontrado, de pronto sí está, pero no lo conozco, él hace una claridad por qué la denomina vivienda, casa o residencia. O sea, ¿a qué se refiere? Si es que una es solo para vivir, la otra es para habitar y la otra para... No sabría, Víctor. En realidad, solo hasta ahora la asociación ha estado entre la escala del proyecto y la denominación que le da. Puede ser, o sea, creo que la sociedad, no sé si la cultura colombiana, la sociedad colombiana hizo que, bueno, hay otra cosa tal vez también allí, que está muy presente, por ejemplo, en las casas de Borrero Zamorano y Giovanelli en Cali. Mucha de la gente que va a vivir a esas casas están asociados a los ingenios azucareros del Valle del Cauca. Residían en haciendas vallecaucanas. Entonces, yo diría que el vínculo que se tiene con la tierra en un país como Colombia, aunque era un país de ciudades, había una gran periferia rural en la que se habitaba. Entonces, esa transición a la vivienda urbana y después además a la vivienda en altura y ese desvincularse, pensaba en las casas de Borrero y Zamorano y Giovanelli porque algunas de ellas tienen, por ejemplo, gallinero o tienen otras espacialidades, huerta, las casas de Obregón y Valenzuela, algunas tenían huerta, algunas había un espacio para cultivar o había un espacio para crear animales o había un espacio, había una relación con la tierra que creo yo hizo que ese tránsito fuera más difícil. Pensar que tal vez la solución que se dio no fue o fue la indicada, no tendría las herramientas como para asegurar si los modernos respondieron o no a esa condición cultural, porque diría que en algunos proyectos lo hicieron, creo que la vivienda en altura representaba una mayor dificultad y fue más limitada, aunque Borrero Zamorano y Giovanelli tienen un proyecto muy temprano de vivienda en altura en la que hacen toda una serie de rotación del apartamento para lograr que todos los apartamentos tengan patio abierto cenitalmente. Entonces tienen como 3 o 4 apartamentos en altura, ellos van rotando y el vacío va rotando y de esa manera nunca pierden ese patio abierto cenitalmente, que creo yo que era una de esas condiciones a las que con dificultad de la que se podía prescindir en Colombia. Entonces yo pienso que buscaron alternativas, no sabría decirte, puede ser que haya faltado una interpretación distinta, pues seguramente sí, o creo que sería también un estudio un poco entre sociológico y arquitectónico, un poco para saber cuál era el interés o la manera de habitar en relación, cuál era esa pieza que en realidad hacía falta para que la gente diera ese paso a la vivienda en altura. No tengo como respuesta, porque creo que hubo alternativas. Se plantearon alternativas distintas a esa necesidad, pero aún así fue un trasegar lento, muy lento. De acuerdo. Yo creo que hay una especie de filón ahí para investigaciones, porque sí, es muy evidente.
Bogotá, y ya te digo, me parece que esa tendencia se está revirtiendo, pero el 80, el 90% de la ciudad, hasta los años 90, yo diría 80, 90, es una ciudad hecha en 2 pisos. Sí. Para casas unifamiliares, eso sí, y estaríamos hablando de casas, es decir, ese estrato medio que no son ni viviendas económicas ni residencias lujosas, ¿no? Sí, cierto. Hay una tendencia ahí, hay una tendencia social muy fuerte que además los gestores de la ciudad lo entienden y responden, ¿no? Claro, exacto. Ellos sí la tienen más clara. Sí, Sí, claro. sí. Bueno, no sé si hay preguntas aquí. Aquí hay una pregunta de estudiantes. De una, súper. Qué bien. Vale, acércate. Había una pregunta sobre isotropía, pero eso la dejamos para después. Entropía. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta era pues respecto a cuando estaban explicando las diferencias entre racionalidad, modernidad, modernismo y estilo internacional, cuando mostraron la arquitectura, bueno, el estilo racional y las fotos, bueno, de la Unión Soviética de los bloques de vivienda, digamos que, pues mi pregunta sería como, ¿cuál es la diferencia como entre esa racionalidad, o sea, como ese estilo racional, por ejemplo, con los proyectos de vivienda de interés social que se están haciendo ahorita? Porque pues yo los vi y se me hicieron muy, muy, muy parecidos, con la única diferencia que los de acá están hechos en ladrillo. Entonces, sí, quería preguntar, digamos, ¿sería eso, o sea, eso sería arquitectura racional, o cuál sería la diferencia? ¿Podría serlo? No, lo de hoy ni siquiera se puede llamar arquitectura, la de esa por lo menos tenía... Lo que estamos viendo hoy es mira, mi furia y la poca, digamos, gracia del discurso que por lo menos yo manejo, en gran parte se debe a una desesperación, impotencia ante lo que estoy viendo. O sea, es muy fuerte para un espíritu que ama la arquitectura, que la estudia, que la mira con pasión, no la pasión desenfrenada que por allá los fenomenólogos me pueden decir que no tengo, pero sí una pasión por reconocer esos grandes valores que han transversalizado nuestra civilización y que hoy no veo, pero ni siquiera cerca de aparecer en prácticamente ningún ejemplo que yo vea de esas arquitecturas domésticas. Sí, uno la ve en algunos ejercicios de arquitectos muy buenos que hay en Colombia y en el resto del mundo y que hacen un ejercicio muy difícil de lograr calidad con sentido, pero lo que poquito que pudimos hacer nosotros como arquitectos en el mundo de la vivienda pública, de la vivienda auspiciada, digamos que quedó en unos pocos episodios precisamente del siglo pasado, y hoy día no quedan arquitectos en el escenario doméstico. Por eso, claro, ¿qué es el escenario doméstico? Para que tú lo sepas. Es un negocio que tienen algunos empresarios que ganan miles de millones y generan unos superávit a partir de precisamente lograr muy baja calidad en la obra y una enorme rentabilidad. El factor arquitecto ahí es casi despreciable. Si tú miras la contaduría de un proyecto de vivienda, ni siquiera la social, te la estoy poniendo en la vivienda estrato 6, 5, 6, es tan irrisorio que uno luego averigua quién se digna a sentarse a diseñar un edificio de esos por esa plata y descubre que sí, que es una persona con un título, pero que obviamente trabaja en una condición servil frente a unos empresarios que han hecho imperar unas condiciones que son las que le dan rentabilidad. Claro, antes cuando vimos algo de arquitectura en la vivienda auspiciada, era porque no se daba el auspicio a la oferta, sino a la demanda, era así, ¿no? No era la oferta, sino la demanda. Y entonces el Estado mismo contrataba grandes arquitectos, muy buenos arquitectos. Almona, créeme, las Torres del Parque eran vivienda auspiciada, las Torres del Parque,
eran vivienda auspiciada. Y Salmona, pues un monstruo de la arquitectura, aquí lo vimos la semana pasada nada más. Bueno, una obra hecha a 2 manos con su esposa. Ya no es un Salmona, no es un vinculado a esto. Entonces usted ve al Bonilla, que es un gran arquitecto de hoy, haciendo pues colegios, y estuve al Almazanti haciendo por allá eventualmente alguno para Shakira, pero ¿para qué pues? Shakira tenía que poner ahí el título de que, y hace un esfuerzo muy grande por sacar al Godino y se gana un premio y tal, pero generalmente son arquitectos con hambre que tienen que sobrevivir y legan su dignidad a la voluntad de estos especuladores. Pues a ellos que les va a importar que sea buena, a ellos que les va a importar que haya dignidad en el espacio, si eso no da plata. O sea, si tú le pones dignidad, es menos miles de millones para su cuenta. Claro, eso lo permitió el Estado y eso va a ser muy difícil de revocar. Y va a ser muy difícil porque, claro, son ya gentes tan ricas que también son muy poderosos y ponen las leyes y influyen en las leyes, y ahí sí pues nosotros no tenemos nada que hacer. Nada que hacer. Eso lo hemos discutido en otros escenarios, y los arquitectos ahí somos como liebres en el campo, azotadas por zorros y por cazadores, que estamos tratando de huir de esta situación, pero no podemos. Una liebre pues ahí no puede hacer nada, solo correr, que es lo que estamos haciendo hoy día. ¿Corremos hacia dónde? Hacia donde pueda haber alguna dignidad en el proyecto institucional o demás. Los que aún tenemos esa posibilidad, porque pues por ciertas gracias de la vida no nos estamos muriendo de hambre, pero créeme que hay una muy mala época para esto en el mundo hoy. Permíteme plantearlo tan franca y crudamente, pero es que es la verdad. Créeme que es la verdad, no estoy diciendo ninguna mentira, ¿o sí? No, la arquitectura. Bueno, Okay. yo creo que vamos cerrando porque ya la mayoría de los estudiantes se fueron. No yo tengo una promoción, Jaime, una última. Sí. Yo tengo un grupo para hacer motivación en arquitectura. Si se quieren inscribir. Grupo motivacional para la arquitectura, yo tengo ahí. Pero bueno, si quieren. Oye, pero estás empezando al revés, porque estás empezando por el escepticismo total. O sea, sí, te veíamos muy pesimista. No, estamos. Yo intento cerrar algo en un minuto. Nuestra postura, quiero que la entiendan como un reto, somos una generación que ha visto este momento aparecer después de este gran momento que nos antecedió, que es esta modernidad que nos parece pues muy lustrosa, de la que nos sentimos muy orgullosos y que nos miran en otros países por ella. Entonces, nuestra perspectiva y nuestra mirada es de una generación que le ha tocado vivir esto. Sí, es como los que vean a una guerra y luego vienen todos afectados psicológicamente porque, sí, es como, oiga, este vino loco de la guerra. Sí, más o menos es eso. Yo los veo a ustedes tan desprevenidos, tan felices, que me alegra, ¿sabes? Yo los veo como, sí, el mundo es un campo de rosas, la arquitectura es un juego. ¿Saben qué? No nos hagan caso. De pronto funciona, no nos hagan caso. Hagan caso omiso de toda esta charla hoy y sigan con su vida feliz, que puede que funcione, no sé. Pero de pronto es eso, ¿no? ¿Qué crees tú? No puede ser. Bueno. No, pero cuando menos siembra inquietud, yo pienso. O sea, la duda siempre, también incluso ese escepticismo, siembra como la posibilidad de mirar de otra manera. Yo quiero agradecerles por la charla, de verdad, en ese marco inicial de lo que es definir la modernidad y luego en ese ejercicio tan juicioso que han hecho ustedes, que me parece totalmente loable, de rescatar esas 200 firmas y mostrarlos bajo esos parámetros de la técnica, el lugar y la actividad, que me ha parecido muy ordenada por lo demás, me parece muy acorde. Entonces quiero agradecerles esto porque es necesario. Muchas veces estamos mirando siempre al norte, siempre a otros confines y nos olvidamos de lo que tenemos entre manos, ese pasado que es inmediato y que todavía está vigente. Entonces quería agradecerles eso. Gracias. Con mucho cariño, con mucho cariño. Chao, que estén bien. Bueno. Un abrazo, gracias. Chao, nos vemos. Chao. También agradecer, estuvo muy buena la charla hoy. Muchas gracias. A ti, gracias por escuchar, muy queridos. Adiós, un abrazo allá en Bogotá. De acuerdo, bueno, chao, chao. Chao, chao. Jaime. Se fueron. Bueno, ya le preguntaré.